En la clase de hoy vamos a hablar sobre el control de la ventilación. Podemos definir a la ventilación como el conjunto de procesos que hacen fluir el aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares a través de actos alternantes de inspiraciones y expiraciones. Este proceso está sujeto a un complejo mecanismo de control homeostático que le permite al sistema respiratorio mantener principalmente las concentraciones de gases en sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y a su vez el pH del medio interno. Como todo sistema de control, consta de tres grandes elementos. El primer elemento que vamos a ver son los sensores, que son los receptores que van a recibir, a reunir la información. Esa información va a ser enviada hacia un centro controlador, un controlador central, capaz de coordinar la información. Y a su vez este centro controlador va a enviar esa información a el último elemento, que son los efectores, que en el caso del sistema respiratorio van a ser los músculos respiratorios, que son los responsables de ejecutar, de efectuar la acción, y en este caso son los responsables de la ventilación. La respiración es uno de esos procesos que solemos ignorar en el día a día, salvo circunstancias extremas, patológicas, o en situaciones, por ejemplo, de las grandes alturas o profesiones incluso como el canto o el buceo. Pero a pesar de nuestra tendencia a ignorar la regulación de la respiración, el control de la ventilación es una de las funciones más importantes de nuestro cerebro. Este control debe establecer dos grandes aspectos. El primero es que el control de la ventilación tiene que establecer un ritmo automático, es decir, que tiene que presentar automatismo. El segundo es que además debe ajustar este ritmo, esta automaticidad, adaptarlo a las necesidades cambiantes, como puede ser el hacer ejercicio o el mudarnos a un lugar de mayor altura. Bien, entonces este mecanismo de control va a involucrar a centros nerviosos específicos para la respiración, que vamos a ver a continuación, y quimiorreceptores. Lo primero que vamos a ver son los centros nerviosos. El proceso automático de respiración se origina desde el tronco encefálico. La ritmicidad de la inspiración y la expiración está controlada por neuronas que están ubicadas en los centros del bulbo raquídeo y en la protuberancia. Comencemos entonces con el centro respiratorio bulbar. Este centro tiene dos grandes núcleos, el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. El grupo respiratorio dorsal, por su parte, tiene una ubicación dorsal en el bulbo raquídeo, se ubica a lo largo del eje longitudinal del bulbo raquídeo. Es el núcleo encargado de estimular la inspiración. Este núcleo no solo que va a estimular, va a promover la inspiración, sino que es el encargado de controlar el ritmo, mediante lo que se conoce como la rampa inspiratoria. En esta imagen, en el registro de arriba, se muestra el volumen corriente en función del tiempo, y en la imagen de abajo se muestra el patrón característico de descarga de las neuronas del grupo dorsal. Como pueden ver, estas neuronas siguen un patrón de descarga que aumenta gradualmente, paulatinamente, ¿sí? Esto es el patrón de descarga como va aumentando con el tiempo, y en este momento ven que disminuye drásticamente. Entonces, ese aumento paulatino hacia un punto y luego esa disminución tan marcada es lo que se conoce rampa inspiratoria. Que esta rampa inspiratoria, como pueden ver, este aumento de descarga de estas neuronas, lo que determina, ¿sí?, es el aumento del volumen corriente. Entonces, este patrón característico de estas neuronas, este aumento, esta descarga que aumenta paulatinamente, es una estrategia para permitir que el volumen corriente en el pulmón aumente de forma similar, ¿sí? Entonces, esta es lo que se conoce como rampa inspiratoria, y el punto en el cual se corta esta rampa, es decir, donde disminuye la descarga de estas neuronas, se conoce como señal de corte de rampa. Noten además que esta rampa, este aumento graduado de la descarga de estas neuronas,
tiene una duración de alrededor de 2 segundos. Entonces, la descarga de estas neuronas del grupo dorsal determina la fase inspiratoria y determina el tiempo de inspiración, ¿sí? Que también va a determinar la frecuencia respiratoria. Por tanto, estas neuronas del grupo dorsal del bulbo raquídeo son las que desencadenan la inspiración y mediante este patrón característico de rampa inspiratoria van a determinar la frecuencia respiratoria. En cuanto al grupo respiratorio ventral, que también se ubica en el bulbo raquídeo, en el eje longitudinal, en la región ventral del bulbo raquídeo, este grupo tiene la particularidad que durante la respiración tranquila permanece inactivo, es decir, que durante la respiración normal no tiene ninguna implicancia. Sin embargo, durante la respiración forzada, tanto en la inspiración como en la expiración, las neuronas que componen este núcleo se van a activar. Durante la inspiración, las neuronas que componen este núcleo van a potenciar la inspiración desencadenada por las neuronas del grupo respiratorio dorsal. Durante la inspiración forzada, como por ejemplo durante el ejercicio intenso, que se requiere mayores volúmenes de ventilación pulmonar, son las neuronas de este grupo ventral que van a apoyar al grupo dorsal y potenciar la inspiración. A su vez, las neuronas de este grupo durante la expiración forzada van a estimular a los músculos abdominales. Por tanto, es un núcleo que durante la respiración tranquila no tiene actividad, está inactivo. Sin embargo, durante la respiración forzada, sus neuronas estimulan la inspiración y la expiración. En cuanto a los centros de control ubicados en la protuberancia, hay dos grandes centros, el neumotáxico y el amnéutico. El centro neumotáxico, ubicado como se señala acá en la imagen, tiene como función controlar el punto de inactivación de la rampa inspiratoria, es decir, que va a inhibir el grupo respiratorio dorsal. Y recuerden que este es el grupo respiratorio dorsal. Entonces, las neuronas de este núcleo van a inhibir a las neuronas del grupo respiratorio dorsal y de esa manera controlan el punto de inactivación de la rampa inspiratoria. El grupo amnéutico, por su parte, que se ubica un poco más inferior al centro neumotáxico, tiene como función estimular la inspiración y aumentar la duración de la rampa inspiratoria. Es decir, que este núcleo va a estimular a las neuronas del grupo respiratorio dorsal. Entonces, mediante estos dos núcleos lo que se hace es modificar la actividad del área rítmica vulvar mediante estimulación e inhibición de las neuronas que conforman el grupo respiratorio dorsal. En resumen, el ritmo respiratorio se establece en las estructuras encefálicas, el grupo respiratorio dorsal, recordar que estimula la inspiración, este núcleo, las neuronas que componen este núcleo van a proyectar sus eferencias hacia los músculos respiratorios. El grupo apnéutico de la protuberancia también estimula la inspiración. El centro neumotáxico inhibe la inspiración y el grupo respiratorio ventral dijimos que durante la respiración tranquila está silente, sin embargo, si se dan requerimientos elevados de ventilación, va a potenciar tanto la inspiración como la expiración. En esta otra imagen también se esquematizan los centros controladores de la respiración. ¿Sí? En azul se señalan las estructuras y las vías estimuladoras y en rojo las vías y las estructuras que inhiben la respiración. Grupo respiratorio dorsal, que es el encargado de generar la ritmicidad respiratoria, estimula la inspiración. El grupo respiratorio ventral dijimos que estimula la inspiración, la respiración, pero en condiciones de respiración forzada.
los centros a nivel de la protuberancia. El centro apnéutico dijimos que estimula al grupo respiratorio dorsal y por tanto estimula la inspiración, mientras que el centro neumotáxico, que se señala en rojo, inhibe a ambas estructuras y inhibe al centro apnéutico y de esa manera inhibe esta estimulación e inhibe directamente al grupo respiratorio dorsal. Entonces, el centro de ritmicidad respiratoria recae principalmente sobre las neuronas que conforman el grupo respiratorio dorsal. Además de las neuronas del grupo respiratorio dorsal, se ha identificado en el grupo respiratorio ventral un grupo de interneuronas, ¿sí?, que se denominó complejo Prevost-Singer. Este complejo se ubica en la región intermedia del grupo respiratorio ventral. Es esencial en la generación del ritmo respiratorio. Estos estudios mostraron que hay una correspondencia, como se puede ver en la imagen, entre la actividad rítmica de descarga de las neuronas que componen este núcleo y se correlaciona con el registro de la actividad de salida en las raíces del nervio hipogloso, que es lo que se muestra en la parte inferior. Entonces, a esta estructura del complejo Prevost-Singer también se le adjudica la propiedad de células marcapasos, que son las responsables de establecer el ritmo respiratorio junto con las neuronas que componen el grupo respiratorio dorsal. Aunque aún no hay mucho consenso ni en la identificación de las células marcapaso, las células que componen este complejo son un gran candidato y hay mucha evidencia a favor de que serían las células marcapaso. De hecho, hay varias teorías alrededor de la ritmicidad de la respiración. Hay quienes proponen que serían células únicas con propiedades marcapaso que generarían esta ritmicidad de la respiración. Hay quienes proponen que habrían más de una estructura y que sería un sistema redundante, como pasa en el corazón, que hay más de un marcapaso y frente a la falla de uno podría dirigir la ritmicidad otro núcleo marcapaso, o podrían estar activos en haber evolucionado para comandar la ritmicidad en situaciones circunstanciales diferentes. Y a su vez hay dos grandes posturas de si son células marcapaso o son circuitos, son conexiones neuronales, redes neuronales, que las propiedades de estas redes de estimulación, inhibición y sus conexiones estarían determinando la conducta oscilatoria y estarían de esa manera marcando la ritmicidad en la respiración. Además de las estructuras del tronco encefálico en el bulbo raquídeo y en la protuberancia que venimos viendo, otras estructuras neurales que forman parte de este sistema de control de la ventilación son el diencéfalo, que contienen al tálamo y al hipotálamo. Estas estructuras son capaces de modular la actividad de los centros del tronco encefálico que acabamos de ver, sobre todo, por ejemplo, durante el sueño. Y la estimulación de estas estructuras, por ejemplo, se ha visto en animales de experimentación que si se estimulan estas estructuras como el hipotálamo, aumenta la ventilación, es decir, que se genera una hiperventilación. Además del control nervioso del tronco encefálico, la corteza cerebral le confiere a la respiración la posibilidad de que sea voluntaria. El tronco encefálico le provee la propiedad a la respiración de involuntario, mientras que que haya control desde la corteza cerebral nos permite tomar conciencia de la respiración y que se vuelva un acto voluntario, y en este contexto se puede generar una hiperventilación voluntaria, es decir, aumentar la ventilación, lo cual lleva a una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. De forma voluntaria se disminuye el dióxido de carbono, un aumento de la ventilación,
o se puede generar también una hipoventilación voluntaria, lo cual es un poco más difícil porque la respiración está regulada por las presiones parciales de dióxido de carbono y oxígeno, pero idealmente la hipoventilación llevaría a un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Y a su vez, señalar que a diferencia que en el tronco encefálico vimos que hay varias estructuras individuales que promueven la inspiración o la expiración, en la corteza cerebral no se ha identificado una estructura única que regule la ventilación. Y por último, como estructura neural involucrada en el control de la respiración, la médula espinal está en una posición que le permite integrar la información descendiente de los centros superiores con la información que viene desde la periferia, la información sensitiva, y es la salida donde, ya que se ubican las motoneuronas en la médula, que es la salida donde se va a estimular a los efectores, a los músculos de la respiración. Los músculos efectores, esto ya lo vieron, son el diafragma, los intercostales, abdominales, los accesorios. Destacar que es importante que estos músculos actúen en forma coordinada y que el controlador central, el controlador neural, es responsable, es el que coordina la acción de los efectores en la periferia, los efectores de la respiración. Bien, y hasta aquí vimos entonces los centros nerviosos involucrados en la regulación de la respiración, en las estructuras que determinan y regulan la respiración. A continuación vamos a hablar sobre los quimiorreceptores. Bien, los quimiorreceptores son sensores, son receptores que responden a un cambio en la composición química de la sangre o de otro líquido que lo rodee, como vamos a ver, el líquido cefalorraquídeo. Los quimiorreceptores que participan en la respiración son los quimiorreceptores centrales que se ubican a nivel del bulbo, los quimiorreceptores de estiramiento que se ubican en el pulmón y los quimiorreceptores periféricos. Son los quimiorreceptores que se encuentran en el cuerpo carotídeo y los quimiorreceptores que se encuentran en el callado aórtico. Entonces, primero vamos a ver los quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores centrales están localizados cerca de la superficie ventral del bulbo, en lo que se conoce como la zona quimiosensible. Estos quimiorreceptores están rodeados por líquido extracelular cerebral. En la imagen se esquematiza esta neurona como un quimiorreceptor inmersa en el líquido extracelular cerebral. Estos quimiorreceptores responden a cambios en la concentración de hidrogeniones, la concentración de H+, y responden un poco menos a la presión parcial de dióxido de carbono y la presión parcial de oxígeno. En ese orden responden más, o sea, son más sensibles a la concentración de hidrogeniones, menos a la PCO2 y aún menos a la presión parcial de oxígeno. Y estos quimiorreceptores están separados de la sangre por la barrera hematoencefálica. Entonces, la presencia de la barrera hematoencefálica va a determinar algunas de las características de este sistema, particularmente el dióxido de carbono. ¿Sí? El dióxido de carbono atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica, es decir, la barrera hematoencefálica es permeable al dióxido de carbono. Sin embargo, los hidrogeniones, que son las principales moléculas que estimulan a los quimiorreceptores, están restringidos al vaso porque la barrera hematoencefálica no es permeable a los hidrogeniones. Entonces, acá tenemos otra imagen donde vemos el dióxido de carbono que puede atravesar con facilidad la barrera hematoencefálica. Sin embargo, los hidrogeniones de la sangre que están en el vaso no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué va a pasar? En el líquido cefalorraquídeo, el dióxido de carbono va a reaccionar con el agua, ¿sí? CO2 más
KCB, el dióxido de carbono, va a reaccionar con el agua, gracias a la enzima anidrasa carbónica se convierte en ácido carbónico, y el ácido carbónico, que es un ácido débil, se va a disociar en hidrogeniones y bicarbonato. Entonces, esta reacción en el líquido cefalorraquídeo promueve la producción de hidrogeniones. Ahora sí, estos hidrogeniones pueden estimular a el quimioreceptor. Entonces, el efecto sobre los quimioreceptores está determinado, se dice, indirectamente por el dióxido de carbono, porque es el dióxido de carbono el que puede atravesar la barrera hematoencefálica en el líquido cefalorraquídeo, convertirse en ácido carbónico y producir hidrogeniones, y son esos hidrogeniones los que van a la producción de la concentración de estos hidrogeniones son los que en definitiva sensa el quimioreceptor. Pero estos hidrogeniones provienen del dióxido de carbono. Entonces, podemos decir que si aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, lo que va a ocurrir es que van a aumentar los hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo, y estos hidrogeniones que provienen de la disociación desde el ácido carbónico que viene del dióxido de carbono va a ser el que va a estimular a los quimioreceptores, y los quimioreceptores, si detectan el aumento de la producción de hidrogeniones, van a aumentar la ventilación para así disminuir la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, en este otro gráfico tenemos el efecto del aumento del dióxido de carbono sobre la ventilación. Si aumenta el dióxido de carbono sanguíneo, este dióxido de carbono, vamos de vuelta, difunde hacia el líquido cefalorraquídeo, se reacciona con el agua, forma ácido carbónico, el ácido carbónico se disocia en bicarbonato e hidrogeniones, y estos hidrogeniones que vienen del dióxido de carbono son los que estimulan al quimioreceptor. Entonces, si aumenta la producción, si aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, va a aumentar la ventilación, y es lo que se esquematiza en esta gráfica a la derecha. Si aumenta el dióxido de carbono, vieron que estaba en 0 y aumenta al 5,3%, si ese aumento que empieza acá, ese escalón que se genera hacia 5,3, aumenta mucho la ventilación. Una vez que disminuye el dióxido de carbono, la ventilación vuelve a su valor original. Entonces, pasando, si aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, es decir, si aumenta la concentración de este gas en sangre, va a aumentar la producción de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo por la disociación desde la disociación del ácido carbónico, y esos hidrogeniones que vienen del dióxido de carbono van a estimular a los quimioreceptores, van a aumentar la ventilación, y ese aumento de la ventilación tiene como objetivo disminuir la presión parcial de dióxido de carbono a su valor, restablecer el valor de la presión parcial de dióxido de carbono. Bien, y ahora vamos a ver los quimioreceptores periféricos. Los quimioreceptores periféricos están conformados por los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos, que se ven, acá están los cuerpos aórticos y los cuerpos carotídeos, ¿sí? No confundir con los senos carotídeos que vieron los varoreceptores en el control de la presión arterial. Estos cuerpos carotídeos, que son quimioreceptores, no son varoreceptores como los que ya vieron para la regulación de la presión arterial, responden a disminuciones, principalmente responden a disminuciones de la presión parcial de oxígeno, es decir, que responden a una disminución de la concentración de oxígeno. También responden a una disminución del pH o un aumento de la presión parcial de CO2, o sea, un aumento de la concentración de dióxido de carbono arterial. Bien, y acá en esta otra imagen tenemos la representación de los cuerpos carotídeos. A la derecha vemos una magnificación de esos cuerpos carotídeos. Específicamente se marcan las células de tipo 1 o células glómicas, que son células que tienen un origen neuroectodérmico. Eso le confiere algunas características similares a las que comparten con las neuronas, como que tienen canales en sus membranas sensibles al voltaje, o que si se despolarizan pueden generar potenciales de acción.
incluso contienen vesículas sinápticas. Y estas células son las células quimiosensibles en los cuerpos carotídeos. Y estas células glómicas responden a una disminución de la concentración de oxígeno, una disminución de la presión parcial de oxígeno. Dijimos que son quimioreceptores con características similares a las neuronas, y en esta imagen acá a la derecha ven el potencial de membranas de estas neuronas en función del tiempo. Y como pueden ver, el registro, una vez que se saca el oxígeno, lo que se señala arriba como una anoxia, durante todo este tiempo no hay oxígeno, estas neuronas, estas células glómicas con características de neuronas aumentan mucho su descarga, lo que dice con que aumentan su descarga porque son sensibles a la disminución del oxígeno. También dijimos que los quimiorreceptores periféricos responden a una disminución del pH y un aumento de la presión parcial de oxígeno, y si bien esta respuesta es menos sensible que la respuesta a la disminución de oxígeno, es una respuesta que es mucho más rápida que la respuesta al oxígeno, por lo que cobra valor en determinadas situaciones, como por ejemplo cuando se hace ejercicio, ¿sí? Que las modificaciones de oxígeno no van a ser tan evidentes. Sin embargo, cambios sutiles en la presión parcial de dióxido de carbono van a reclutar estas células, porque si bien el aporte es mucho mayor, la respuesta es mucho mayor frente a las disminuciones de la presión parcial de oxígeno, la respuesta frente a un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y disminución del pH es una respuesta que es mucho más rápida. Además de los quimiorreceptores centrales y periféricos que vimos hasta este momento, hay receptores como los receptores de estiramiento, y como son receptores de estiramiento, están conformados por músculo liso, están ubicados en el músculo liso de las vías aéreas. Son receptores que responden a la distensión pulmonar, por ejemplo, y esa información es enviada al grupo respiratorio dorsal que veíamos anteriormente. Y esta información proveniente de estos receptores de estiramiento pulmonar forman parte de lo que se conoce el reflejo de insuflación de Hering-Breuer. Este reflejo, que se caracteriza porque se establece con volúmenes corrientes pulmonar mayor a 1500 mililitros, implica que si hay un aumento del volumen corriente, esa información, dijimos que eso genera una distensión pulmonar. Esa distensión pulmonar es sensada por estos receptores de estiramiento pulmonar, estos receptores que están en el músculo liso, y esa información de esa distensión es enviada al centro inspiratorio, que como vimos anteriormente el centro inspiratorio era el grupo respiratorio dorsal, y genera esta información inhibe particularmente al centro inspiratorio, es decir, que estos receptores de distensión, estos receptores de estiramiento, lo que hacen es inhibir al grupo respiratorio dorsal. De esa manera disminuyen la inspiración, y es un mecanismo este reflejo es un mecanismo para evitar la insuflación excesiva, es decir, que si hay una sobredistensión pulmonar se inhibe el núcleo respiratorio, el núcleo inspiratorio, y de esa manera se protege al pulmón de una sobredistensión. Otros receptores que afectan a la respiración son los receptores de sustancias irritantes, que están en las vías aéreas y responden a los gases, son estimulados por los gases nocivos, el humo del cigarro, el aire frío, los polvillos inhalados, y promueven los reflejos de broncoconstricción, la producción de moco, la tos. Además están los receptores J, los receptores juxtacapilares,
que están en las paredes alveolares cerca de los capilares, y si bien estos receptores no están activos durante la respiración normal, son estimulados por un aumento del volumen del líquido extracelular, característico de, por ejemplo, las disneas y la neumonía. En esta imagen tenemos un resumen de todos los factores que influyen en la respiración. Como pueden ver, en el centro de la imagen están las estructuras del tronco encefálico y la protuberancia que generaban e inducían la respiración. Pueden ver que los receptores de estiramiento pulmonar inhiben a estas estructuras, ese reflejo de protección de la sobredistensión pulmonar, es decir, que si se estimulan estos receptores de estiramiento, se inhibe la inspiración, la respiración, para proteger a los pulmones de una sobredistensión. Los receptores de sustancias irritantes también inhiben la respiración. También hay receptores musculares en las uniones musculares que estimulan la respiración, ¿sí? Los quimiorreceptores centrales que vimos que respondían a un aumento de la concentración de hidrogeniones o una disminución del pH y un aumento del dióxido de carbono. Estos quimiorreceptores estimulan a la respiración para disminuir, ¿se acuerdan que estimulaban la ventilación y de esa manera restablecer los niveles de dióxido de carbono? Los quimiorreceptores periféricos, ubicados en el callado aórtico y en los cuerpos carotídeos. Estos quimiorreceptores periféricos respondían principalmente a una disminución del oxígeno, pero también eran sensibles a aumentos de dióxido de carbono y de los hidrogeniones, o una disminución lo que implica una disminución del pH. Y estos quimiorreceptores lo que hacen es estimular la respiración y de esa manera aumentar los niveles de oxígeno y disminuir los de dióxido de carbono. Otras estructuras encefálicas, como por ejemplo el hipotálamo, puede en determinadas situaciones, por ejemplo durante el miedo, pueden también estimular o inhibir a estas estructuras dependiendo del contexto. Y la corteza cerebral, ¿sí?, que se ubica por encima de todo, también pueden ver que tanto puede estimular como inhibir al tronco encefálico, que es lo que le confiere la capacidad de una respiración voluntaria. O sea, la corteza nos provee de la particularidad de poder aumentar la ventilación o disminuir la ventilación. Por tanto, se puede estimular o inhibir los diferentes núcleos del tronco encefálico. Bien, a continuación vamos a hablar sobre las respuestas integradas de todo este control de la respiración que venimos viendo hasta este momento. ¿Cuál es la respuesta al dióxido de carbono? Bueno, el rango normal de la presión parcial de dióxido de carbono oscila entre los 40 milímetros de mercurio más menos 4. Eso ya lo vieron en la clase de difusión. Y frente a un aumento de la concentración de dióxido de carbono, es decir, de la presión parcial de dióxido de carbono, se va a producir un aumento de la ventilación. Esto ya lo mencionábamos cuando veíamos los quimiorreceptores centrales, ¿sí?, donde el dióxido de carbono producía un aumento de la ventilación. Este dióxido de carbono entonces va a actuar en los receptores periféricos. Recuerden que decíamos que los receptores periféricos son más sensibles a la disminución de oxígeno. Sin embargo, la respuesta a los cambios de dióxido de carbono y de pH es más rápido en los quimiorreceptores periféricos. Entonces, el dióxido de carbono va a actuar en los quimiorreceptores periféricos y en los centrales también. Decimos que en menor medida porque en realidad el efecto es indirectamente, son los hidrogeniones los que estimulan a los quimiorreceptores centrales, los hidrogeniones que vienen de la disociación del ácido carbónico, que viene de la reacción de dióxido de carbono más agua. En esta imagen se muestra la respuesta ventilatoria frente al dióxido de carbono. Se grafica la ventilación en función de la presión parcial de dióxido de carbono. Y de esta imagen podemos decir, en primer lugar, que la ventilación y la presión parcial de dióxido de carbono sigue una relación lineal. Es decir, que si hay más dióxido de carbono, más presión parcial de dióxido de carbono, hay más ventilación. Y eso es para las tres curvas que se muestran, las dos violeta y la roja.
Lo otro que podemos decir también es que esta relación se modifica de acuerdo a la presencia de oxígeno, de acuerdo a la concentración de oxígeno. Entonces, lo que ven específicamente en la gráfica, esta es la relación para la ventilación y el dióxido de carbono, pero para una presión de oxígeno de 110. La del medio es para una presión parcial de oxígeno de 47 y esta es la relación de la ventilación y el dióxido de carbono cuando el oxígeno está a una concentración de 37. Entonces, siguen una relación directamente proporcional, siguen una relación lineal, pero esa relación se modifica si disminuye el oxígeno. ¿Sí? ¿Y cómo se modifica? Bueno, si nos fijamos un valor para una presión parcial de dióxido de carbono específica, como esa que se marca con la línea roja, pueden ver que para una presión parcial de oxígeno determinada, si hay mayor presión parcial de oxígeno, que es la recta roja, ¿sí? Hay menos ventilación que si hay menos oxígeno a 47 o hay menos oxígeno aún a 37. ¿Eso qué significa? Que si hay menos oxígeno, hay mayor ventilación para una presión parcial de dióxido de carbono dada. A su vez, eso se representa, se puede ver, porque la pendiente se vuelve más empinada. Si se fijan, la pendiente de la recta roja es menor que la pendiente de esta recta y esta es la que tiene mayor pendiente, ¿sí? La pendiente representada por el triangulito. Entonces, el dióxido de carbono y la ventilación siguen una relación lineal y esa relación se modifica de acuerdo a la disponibilidad de oxígeno. Si hay menos oxígeno, tiene que haber más ventilación. Y en esta curva se muestra el comportamiento de la ventilación en función de la presión parcial de oxígeno. Como pueden ver, las tres curvas están para diferentes concentraciones de dióxido de carbono. Pero lo más importante, lo que se desprende de esta gráfica, es que la concentración de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, tiene que disminuir mucho para que aumente mucho la ventilación. Como ven en la curva inferior roja, la presión parcial de oxígeno tiene que ir por debajo de 60, ¿sí? Acá era 140, 120, 100, tiene que ser menos de 60 para que aumente mucho la ventilación. Lo mismo para la curva amarilla y para la curva celeste. ¿Esto qué significa? Que el estímulo hipóxico, la disminución de oxígeno, ¿sí? Para el control diario de la ventilación, es escaso, que el oxígeno tiene un escaso efecto sobre el control de la ventilación, salvo en las grandes alturas. Y que ahí principalmente cuando hay una disminución tan brusca que tiene que superar al menos los 60 milímetros de mercurio, se estimulan los quimiorreceptores periféricos. Bien, ¿cómo es la respuesta al pH? Lo que pasa es que si hay una disminución del pH arterial, se induce un aumento de la ventilación. Si disminuye el pH, aumenta la ventilación. Esto se da mediante la acción de los quimiorreceptores periféricos, principalmente en los cuerpos carotídeos, y en menor medida por los quimiorreceptores centrales. Entonces, a cualquier nivel de la presión parcial de oxígeno, los cuerpos carotídeos, o sea, los quimiorreceptores periféricos, responden a un aumento de la concentración de hidrogeniones con un aumento de la ventilación. ¿Cómo es la regulación de la respiración durante el ejercicio? Bueno, durante el ejercicio aumenta mucho el consumo de oxígeno y en contraparte la formación, la producción de dióxido de carbono aumenta mucho, puede aumentar hasta 20 veces. Entonces, la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono y el pH arterial se va a mantener normal a expensas de aumentar mucho la ventilación alveolar. ¿Cuáles son los factores que van a aumentar la ventilación entonces durante el ejercicio? Bueno, el cerebro va a estimular a los músculos y particularmente al centro respiratorio para que se aumente la frecuencia respiratoria y de esa manera aumente la ventilación. A su vez, los propios músculos que se están moviendo van a aumentar la ventilación porque hay propios receptores en las extremidades, por ejemplo, que esa información va a ir a los centros respiratorios en el tronco encefálico y van a estimular la ventilación.
¿Qué pasa con el control de la respiración durante el sueño? Bueno, el sueño va a alterar tanto el patrón respiratorio como las respuestas respiratorias a muchos estímulos externos. Esto implica que la respuesta ventilatoria que ocurre si hay una disminución de la presión parcial de oxígeno o si hay un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono arterial, disminuye durante el sueño en comparación en la vigilia. Veamos ahora cómo es la regulación del pH por el pulmón. Esta ecuación ya la vimos anteriormente cuando vimos los quimiorreceptores centrales. Esta ecuación establece que el dióxido de carbono reacciona con el agua y en presencia de la enzima anhidrasa carbónica de forma ácido carbónico que se va a disociar en hidrogeniones y el ion bicarbonato. Esos hidrogeniones, SH+, son los que determinan el pH. Por definición, el pH es menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, los pulmones participan en la regulación del pH mediante regular la presión parcial de dióxido de carbono de la sangre. Estos hidrogeniones, que vienen del ácido carbónico, que proviene de la reacción del dióxido de carbono con el agua, los pulmones lo que hacen es expulsar estos hidrogeniones mediante la exhalación de dióxido de carbono. A su vez, el bicarbonato, el binomio bicarbonato-ácido carbónico es parte de los sistemas de amortiguación del pH en el medio interno. Entonces, a un pH normal sanguíneo, que es alrededor de 7,35, 7,45, en la condición que disminuye el pH, significa que aumenta la concentración de hidrogeniones. Recordemos que el pH es menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Si disminuye el pH, es decir, que aumenta la concentración de hidrogeniones, va a aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, si aumenta la frecuencia respiratoria, el dióxido de carbono va a ser exhalado más rápidamente y la reacción se va a ir hacia el lado del dióxido de carbono, lo que genera una disminución de los hidrogeniones y un aumento, un restablecimiento del pH. Lo que veíamos en la ecuación anterior. Ahora, ¿qué pasa si aumenta el pH? Que aumente el pH significa que hay menos concentración de hidrogeniones. El aumento del pH va a inducir una disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces, el dióxido de carbono va a ser exhalado más lentamente y la reacción se va a desplazar hacia el lado de los hidrogeniones, lo que provoca un aumento de los H+, de los hidrogeniones, y en su contraparte una disminución del pH. Bueno, la bibliografía recomendada para esta clase es cualquier libro de fisiología, el Bernie-Levy, preferentemente el Guyton, que es un libro más sencillo, y el Boron. Muchas gracias.